Hola, muy buenos días. Ahorita voy a explicar lo que es el vernier. El vernier es un calibrador, es una herramienta de medición usada para medir las distancias entre otros lados, opuestos, un objeto específico. El uso de esta herramienta es muy extenso y lo podemos encontrar en diversas ramas desde la medicina, la ingeniería, la ciencia, la carpintería, etcétera, hasta en civilcultura. Pero hoy en día la tecnología existen diversos tipos de vernier que logra medidas exactas y confiables. Y ahorita le voy a decir cuáles son esos tipos de vernier. Los tipos de vernier son vernier de vernier interior, de división, digital, de escala, de altura y de carburo. Estos verniers son totalmente confiables para hacer una medición exacta. Tipos de vernier. La mayoría de las personas utilizan calibradores de vernier desde hace unos 2000 años. En la antigua Grecia se encontró en la herramienta más antigua de vernier, convirtiéndose en el medidor preferido de todos los científicos de la época. El vernier de interior es una pinza de interior, es una herramienta de medición usada para medir el tamaño interno del ángulo o el objeto. Esta se logra ajustar manualmente con el tornillo. La diferencia de los calibradores internos, también podemos encontrar los calibradores exteriores y son utilizados para medir el tamaño exterior de algún objeto. Vernier de división. Este es otro de los tipos de calibradores más utilizados en la industria mecánica. El calibrador divisor, o también conocido como de brújula, es el calibrador que se utiliza para marcar ubicaciones exactas. Es una herramienta precisa y confiable para el mundo tecnológico. Vernier digital, también conocido como el calibrador Oxley, es un tipo de pinza que se utiliza para dibujar líneas, distancia constituida en el borde de una pieza de trabajo. Este tipo de vernier refleja los cálculos de forma digital. Vernier de escala. La báscula de vernier es una herramienta de medición que logra medir con una gran exactitud. La escala de vernier se utiliza en navegación por diversas máquinas, científicos, ingenieros. El nombre antiguo de este tipo de calibrador de vernier es nonio, que era muy utilizado en el siglo XXIII. Vernier de altura. Este tipo de vernier dispone de una columna vital que se logra graduar en milímetros o centímetros. Esta es utilizada para ejecutar trazados en fragmentos. Vernier de carburo. Este es un conocido tipo de vernier usado específicamente para obtener mediciones sobre objetos ásperos. Se denomina de carburo porque su punta está elaborada con ese elemento. Eso lo permite aumentar su firmeza de abrasión. Tipos de micrómetro. ¿Cuántos tipos de micrómetros existen? La respuesta varía en función del enfoque que le demos a la clasificación. ¿Qué tipos de micrómetros
existen. Podemos utilizar muchos criterios para clasificar los tipos de micrómetros que existen. La profunda clasificación del micrómetro ha tenido como consecuencias que los tipos de calibradores y micrómetros ofrecen fabricantes hoy en día sean muy amplios y estén concebidos para su concreto. Existen, diré tipos de micrómetros según la medida que tengamos que tomar, porque existen muchos tipos de micrómetros. Se puede establecer una división de las clases de micrómetros existentes, pero en función del tipo de medida que tiene que tomar. El micrómetro exteriores son los que se utilizan para saber cuáles son las dimensiones exteriores de una pieza. Micrómetros de interiores. Los micrómetros de interior sirven para medir dimensiones interiores de un objeto. Se basa en una cabeza, de lo cual se le va añadiendo uno o varios ejes que sirven para hacer tope determinada la medición interior. Micrómetros de profundidad son aquellos que están diseñados y pensados para medir las profundidades de ranuras y huecos de una determinada pieza. Por ejemplo, una perforación llevada a cabo un objeto que forma parte de una cadena de montaje. Estos tipos de micrómetros según la tecnología de la fabricación. Micrómetros mecánicos son aquellos que no disponen de ningún elemento digital entre sus piezas. Con este tipo de micrómetros se realizan ejercicio de medición. Micrómetros digital. Los micrómetros digital son los que tienen una naturaleza electrónica y utiliza para las mediciones tecnológicas y digitales. Tenemos un amplio de modelos micrómetros digitales. Son muy conocidos como modelos micrómetro digital Mitutoyo. Es muy raro, pero las grandes ventajas que ofrece la integración de la electrónica y la informática hacen los micrómetros digitales sean muy utilizados en el área industrial y elaborados de la metrología. Este tipo de micrómetros es el que compra la gran mayoría de los profesionales para llevar a cabo mediciones que requieren una precisión muy elevada. Según la forma de los topes de micrómetros de topes paralelos se utilizan para mediciones de superficies planas. Micrómetros con topes de punta cónica son los que están diseñados específicamente para medir entre los bordes de superficie roscada, con topes radiales utilizados para medir perforaciones pequeñas y objetos. Y micrómetros de platillos son micrómetros con topes de platillos para engranaje. Estos micrómetros suelen tener platillos y son utilizados para medir entre los dientes de un engranaje según la unidad de medida utilizada. Micrómetro decimal, que emplea el sistema métrico decimal. Micrómetros con sistema inglés,
que utilizan las pulgadas para las mediciones. Según la normalización del micrómetro estándar utilizado de manera general para medir, micrómetros especializados utilizados y normalizados para obtener medidas en procesos muy concretos como verificaciones muy adaptadas o un determinado proceso productivo. Las clasificaciones de los micrómetros especiales. Existen micrómetros que requieren clasificaciones especiales. En los micrómetros exteriores de 3 contactos se utilizan principalmente para las presas y un diseño muy característicos en forma B. Micrómetros de diferentes cuotas miden la diferencia de cuota existente en una superficie. Tienen 3 paladores incógnicos que hacen contactos con las superficies al medir. El encargado del determinador de determinar la diferencia del pandeo del tornillo central. Micrómetro con nonio es el micrómetro que dispone una escala de Vernier auxiliar en el nonio que incorpora. Se trata de un micrómetro mucho más preciso en la medición. Permite obtener un nivel de precisión de 1 milímetro o 1 micrómetro. Errores de medición con calibradores. Los siguientes factores afectan la exactitud de medición con calibradores. Error 1. La construcción del calibrador puede ser. Error 2 puede ser el paralaje. Error 3. Condiciones ambientales y fuerzas de medición. La construcción de los calibradores no cumple con principios de AB a diámetro de L de la pieza de medición como R sobre la calibrador. Si el eje del husillo forma un ángulo con la línea de medición, el error en esta se calcula con corno sigue. Error causado por flexión de brazo principal. El brazo de la escala principal puede flexionarse en las dos direcciones, lo que afecta la exactitud en la medición. 1. Flexión de largo de la superficie de referencia. 2. Flexión de largo de la superficie graduada. Flexión a lo largo de la superficie de referencia. Habrá un error de medición si la superficie de la referencia de la escala principal, la superficie que sirve como referencia para guiar el cursor, se reflexiona. Este error puede expresarse mediante la forma para determinar el error como sigue. Flexión a largo de superficie graduada. La flexión de la superficie sobre la que está graduada la escala principal también causa errores de medición. En este caso, la longitud el arco 12 es obtenida en lugar de longitud lineal requerida L, como lo muestra la siguiente figura. Instrucciones de mantenimiento. Limpia el calibrador después de usarlo. Asegúrese de que la superficie de medición esté limpia. Remueva virtual, polvo, rebabas y otro objeto extraño de la pieza que será medida. El cuerpo de calibrador debe ser lubricado con una pequeña cantidad de aceite para reloj. Las caras de mediciones
debe ser cuidadosamente tratada. Evite que tenga alguna rayadura, golpe o una oxidación. No haga funcionar brutalmente. No deje caer ni golpear el instrumento. Bueno, esto sería todo y gracias por quedarse a ver el final del video. Muchas gracias.